Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde contamos, pues con una persona talentosa, admirada, que tenemos pues el gran privilegio de que nos va a compartir un momento de su vida para reflexionar acerca pues del cine, la televisión, quizá de su propia trayectoria, por supuesto. Acompáñanos un momento a conocer a Humberto Busto. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde tengo el gustazo, el gran privilegio de compartir este jardín con el querido Humberto Busto. Humberto, muchísimas gracias. Al aire libre. Al aire libre, es un día delicioso, mira, nubladito. Exacto. Muy bien, delicioso muy bien. Para poder platicar un poco de ti. La idea del programa pues es poder conocer cómo es la vida del actor a partir de tus propias experiencias, tus propias sensaciones. Tú tienes una trayectoria hasta el momento preciosa, ¿no? Todos somos pues fans de muchas de tus producciones. Ahora ya estás también incursionando en el propio mundo de la producción también, con todo este bagaje que ya tienes a estas alturas. Si quieres, pues podríamos platicar contigo de tantas cosas padres e interesantes. Por algún lugar tenemos que empezar definitivamente. Ahorita en el 2026, ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Quién es Humberto Busto? Pues creo que ahora es el momento coyuntural en donde has acumulado suficiente experiencia para poder decidir exactamente qué es lo que quieres aportar. Por lo menos así es lo que estoy sintiendo. Creo que mi interés por distintas áreas relacionadas con el cine, con las artes, ha estado desde el principio, o sea, desde que era niño. Pero desde pequeño lo que más me interesaba es la comunicación con otras artes y con un colectivo de gente en beneficio de compartir específicamente un discurso. Y creo que lo que más ha dado la vuelta a mi sistema de valores en los últimos años tiene que ver con mi posicionamiento como persona queer, a nivel político, a nivel social, a nivel artístico, porque el camino que implica conocerte realmente y aceptar los valores de tu propia identidad requiere años. Y la actuación me ha permitido poder ir, ¿no? Teniendo acceso a sistemas cada vez más profundos de autoconocimiento, de revelación, de lo que realmente significa mi esencia. Entonces, compartirle algo a la gente ya no solo me implica conectar con un director o con un texto o con un proyecto y hacer esa triangulación, sino también ser responsable de las propias narrativas que directamente voy a dirigir hacia el otro lado de la cámara. Entonces, ahorita creo que lo más importante es eso, es ese posicionamiento para alinear todas las fuerzas y que de alguna manera las áreas de actuación, de dirección, de producción, ¿no? Y todo lo que implica a nivel creativo con otros creativos, ahora pueda encontrar una forma mucho más clara de injerencia y de intercomunicación con el público, que a final de cuentas es lo que me interesa, hacer cualquier cosa para poder incidir mutuamente en la conciencia entre lo que está allá detrás y yo como creador. Ajá. Qué interesante, creo que ahí se abren temas A ver. profundos, Sí. ¿no? Ya empezando bien. Qué maravilla, sí, empezando por la puerta grande, ¿no? O sea, la incidencia del artista en su contexto, ¿no? Y el cine, la actuación, la cinematografía, como un camino al autoconocimiento y un camino, pues, espiritual en ese sentido de conocimiento personal y de aceptación y de empoderamiento finalmente. Entonces, por un lado, el cine como una herramienta que te ha servido a consolidar tus ideas, a consolidar tu persona, y luego el otro que nos comentas también, poder incidir en las narrativas, la importancia simbólica de lo que estamos planteando, ¿no? O sea, llegar a esa conciencia cuando el oficio del actor muchas veces es muy dependiente del contexto, ¿no? Porque hay un director de la obra de teatro, porque hay un director de la película, y el actor, ¿dónde queda en ese posicionamiento? O sea, cuando tú eliges un proyecto, pues tiene ahora que ver también con lo político, quizás, en el sentido de
de qué le vamos a ofrecer al público, ¿no? No nomás cualquier cosa, sino algo que pueda hacernos, pues, reflexionar o crecer en cierto tema, ¿no? ¿Tú cómo lo has Ujú. vivido como actor? ¿Cómo lo vas viviendo? Pues digo, últimamente que ha estado todo el debate alrededor de si el cine es político, ¿no? Ajá. Desde el principio de año en la Berlinale, con todo lo que pasó y definitivamente yo soy de la camada de que pienso que todo es político. O sea, esta conversación es política, ¿no? La forma en que te vinculas en la intimidad es un acto político, tu propia identidad. Entonces, para mí, creo que lo más complicado es cómo estableces un equilibrio de fuerzas, siendo actor, me refiero, entre esa coherencia de discurso Ujú. y lo que el mercado te permite hacer. Ey. Porque ahí intervienen muchos factores. Interviene desde el físico que tienes, con el que naces, ¿no? Que no se puede modificar, digamos, al menos que lo decidas voluntariamente. Ujú. Pero, ¿no? Ser actor en teatro, como siempre lo he dicho, bueno, existe la posibilidad de ser un viejito de 80 años y entras en una convención y pues eres ese viejito de 80 años. Pero Ujú. en el cine no, en el cine a fin de cuentas estás trabajando con este que eres, con la esencia de lo que has vivido, con tus propias heridas de guerra, ¿no? Entonces, a mí lo que más ruido me ha causado a lo largo de los años es cómo logras que este material que tú tienes embone de una manera muy amplia cuando el espectro de las historias que se cuentan están sumamente sesgadas por cuestiones de raza, de clase, De ¿no? ideologías. De ideología. O sea, cómo vas conectando, que ese ha sido el mayor trabajo que he hecho a lo largo de los años, es cómo lograr conectar con los directores o con los proyectos que de alguna manera coincidan con un discurso y permitan que yo como actor no me sienta meramente un títere Eso. a beneficio como de otra historia, Eso. sino en un trabajo colaborativo equivalente, ¿no? Y siento que a lo largo, o sea, como he tenido esa disposición, ha sido muy complicado, Ujú. pero siempre he logrado llegar, ¿no? Como cada tanto unas coordenadas. Obviamente uno tiene que seguir pagando la renta, tienes que hacer muchísimas cosas, Vivir en un mundo material. vivir al final en este mundo material, en esta industria, y hay muchos proyectos que pues uno hace en medio por diversión, pues por estas mismas razones económicas, pero siempre he procurado, o sea, nunca olvidar ese siguiente nuevo interés en una cierta temática o en una cierta preocupación y tratar de encontrar a los aliados adecuados para poder hacer eso, ¿no? Muchos proyectos que han sido significativos para mí tienen que ver también con semillas que he puesto con, ¿no? con otros creadores y que de repente a lo largo de los años de repente fructifican en un proyecto, ¿no? que se vuelve material. Pero es sumamente complejo por lo que te digo, por la forma en que están estructuradas las historias y por... Sí, sobre todo eso, que hay un momento en donde como actor no tienes el control absoluto de esas posibilidades. A veces depende de la suerte, Sí. a veces no, Claro, depende claro. de una cierta edad, de un cierto contexto, de tu propio networking dentro de la industria, Sí, de sí. qué tan simpático eres, de qué Sí. tan agradable eres, digo, del físico, que eso creo que es el mayor impedimento. Cuando tú ves que muchas de las historias que se han construido, que se construyen a partir de ciertas, sí, como estatutos físicos, hay un momento donde como actor, con unas características como las mías, podrías llegar a sentir sumamente frustrado Ujú. porque tienes ganas de contar, ¿no? Esquemas dentro de esas historias que de Ujú. repente el sistema te dice, no, tú no. Ujú. Eso le corresponde a un cierto físico, Ujú. ¿no? Y esa sí es una lucha que uno tiene que asumir con mucha conciencia Ujú. de, ok, de darte cuenta cómo funciona la industria y sobre eso cuáles van a ser pues, las estrategias que vas a tener para poder continuar con esa coherencia, para poder seguir pagando tus cuentas y para poder crecer. Y seguir ejerciendo tu Y seguir oficio, ¿no? ejerciendo. Y creo que es ahí de donde parte muchísimo mayor interés, porque les digo, desde niño siempre me gustaba dirigir y ponía a mis primas a actuar, o sea, hacer shows y les cobraba a mis tíos para que pudiera tener dinero para el siguiente vestuario. O sea, como que siempre me ha gustado esta cuestión del colectivo y de la creación, Ujú. Ujú. pero ahora es sumamente consciente que sí, que me queda chico de repente el esquema en donde podría alguien de mi edad con mis características acceder, Ujú. cuando veo una amplia gama de historias que existen en esta realidad, ¿no? Simplemente desde el punto LGBT, digo, bueno, para la cantidad de historias que podríamos contar, Ujú. ya no me es suficiente utilizar solo mi cuerpo,
sino poder gestionar, o sea, gestar en colaboración con otro esas historias, porque me interesa que estén en pantalla y me interesa que la gente pues las vea, las conozca Sí. y se puedan empezar a discutir, ¿no? Desde nuevas miradas. Eso es, sí, mi mayor preocupación ahorita en este momento. Increíble. Es que el actor, las actrices, pues son la imagen de los proyectos, ¿no? Y como gremio, pues es un gremio que pesa más que los demás normalmente, ¿no? En las industrias o en las cinematografías. Y entonces cargan con ese peso, pues, de lo político, ¿no? Que son la imagen de los proyectos, ¿no? Quizá mucha gente dice, vamos a ver la nueva de Humberto Busto, ¿no? Y ni saben quién la dirigió, quién la fotografió, por decir. Entonces, ese peso político de los actores los pone en un lugar muy mágico, muy especial en la sociedad, donde son pues también parte de lo que la gente, las audiencias admiran, ¿no? Y de los cuales ahí se reflejan las historias, ¿no? Entonces ahí pues el peso de un Leonardo DiCaprio, de un Marlon Brando, es cabrón, ¿no? A nivel internacional como jugadores políticos, ¿no? Donde importa mucho cómo son, qué piensan, qué dicen, ¿no? Entonces me parece que un actor en el mejor de los sentidos pues tiene que estar muy consciente de su realidad, ¿no? De ser pues muy intelectual, enterarse lo más posible del mundo en el que vivimos, de manera de participar de la manera más coherente, que no es fácil para el artista, para el alma inquieta, para el artista, para el poeta, para el actor de verdad, pues estar en este mundo tan cruel de lo material, ¿no? Donde efectivamente no puedes pagar la renta con un poema, ni con un guión, ni puedes siempre escoger en qué proyectos vas a estar participando, porque la industria tiene ya cierto flujo, ¿no? Y en este caso, pues qué padre, pues esto que nos estás contando, ¿no? Cómo está siendo tu camino, donde quieres participar, pues del imaginario. Por supuesto que no solo los actores, sino que cualquier cineasta puede simplemente ser contratado para un proyecto y ya, ¿no? Sin volcar demasiado de su propia personalidad. Pero en el caso del actor es particularmente íntimo, ¿no? Porque lo que te estás jugando es tu propio rostro, tu propio cuerpo. Ahora empiezas como productor una carrera, entonces también. Eso es una complejidad cañona, ¿no? O sea, ser actor, pues pasa un casting, lees un guión, tiene un proceso, pero producir algo. Sí, he sentido la mayor chinga de mi vida, pero nunca me he sentido tan libre y tan contento. La verdad, ha sido un descubrimiento muy interesante porque a pesar de que duermo mucho menos y me la paso más tiempo estresado, hay una sensación de placer como en la consecuencia real de tus acciones. Porque justo como lo mencionas, hay un casting. Bueno, tú puedes hacer un casting extraordinario, pero si de repente no es lo que están buscando, pues da lo mismo. No está en tu control, claro. Como lo mismo, hay veces en que no, alguien puede hacer un casting no muy extraordinario y sin embargo pues se queda en un proyecto porque esa es la coincidencia. Y en cambio siento que al momento de levantar yo proyectos, como si es mi labor y mi labrado, ¿no? Constante todos los días, encuentro una cierta consecuencia de esas acciones. Entonces siento un placer muy grande de saber que si le estoy chingando en determinadas áreas y estoy empujando esa rueda, sí hay un lugar a donde llega por consecuencia de eso. Y como actor muchas veces no lo siento, ¿no? Como a veces siento que puedes tú estar haciendo todo eso y no sucede, ¿no? Entonces ese es un placer de entrada muy grande. Tengo un respeto absoluto por los productores y lo comentábamos antes de entrar aquí, el hecho de yo estar empezando a producir proyectos de largo, digo, porque ya he producido mis cortos, he producido teatro, pero en el formato de largo, vaya, yo ahorita me siento el pececito, ¿no? Nadando entre todos los tiburones. Pero tengo muchos amigos productores en los que me he cobijado durante todo este proceso para aprender de ellos. Y me ha tocado ver durante 25 años también es la realidad, pues todo tipo de productores y todo tipo de producciones, en todos los niveles. Entonces también uno está consciente y uno va aprendiendo de los errores y de los aciertos de cada uno de esos proyectos si uno, ¿no? Está con el interés y el amor que le tengo al medio audiovisual. Entonces también poder empezar a aplicar a tu modo ciertas cuestiones que tienen que ver desde todo, desde cómo creas un crew, desde la forma en que le das notas a un guionista, desde quiénes van a formar parte de ese crew, bajo qué acuerdos de comunicación, de respeto, todo el engranaje que tú vas a hacer, el campo, el terreno fértil para que esas ideas puedan fructificar.
el hecho de tener esa posibilidad de decisión, ¿no? De con quién te juntas y cómo se hace, me parece muy, muy importante. Porque si en este caso, por ejemplo, de esta peli que estoy produciendo, que estamos en etapa de postproducción, que se va a estrenar ahorita en Venecia en septiembre, también estoy actuando. Entonces... Tienen las dos perspectivas. Entonces, digamos que sí fue un ejercicio de esquizofrenia muy particular y muy, muy curioso porque pues la actuación te pone en un terreno de mucha vulnerabilidad, ¿no? La peli es una peli muy intimista, que además tiene escenas, sí, justo, muy, pues muy vulnerables, en donde como actor sí tienes que dejarte tocar y quitarte máscaras y ponerte al desnudo, tanto física como emocionalmente. Pero si estás produciendo, o sea, es como que una parte de tu ser tiene que estar en esa disposición para que en la acción suceda y estés como esponja. Y, güey, hay que disociarse, o sea, tener, ¿no? Esta otra estrategia que es absolutamente mental, ¿no? De muchísima mayor pulcritud, de contención de las emociones. O sea, es como estar hablando de dos estados personajes del distintos. ser muy diferentes. Sí, sí, sí. ¿No? Y poder hacer esa combinación entre ambos y poder hacerlo de una manera como muy coherente y muy rápida, sí, ¿no? sí. De poder estar desnudo haciendo tal escena mientras estás llorando y después tener que firmar tal Que si el cosa catering, que si y no sé. hacer tal pago, ¿no? Y ver, o sea, como que siento que eso, y la triangulación, porque había una cosa, por ejemplo, esta película está producida por una beca que nos otorgó la Bienal de Venecia, y parte de las discusiones antes de que nos entregaran la beca era, por ejemplo, el otro coprotagonista es un chico ruso, queer, que es refugiado en México y que salió huyendo de Rusia justamente porque Putin ha decidido que somos un grupo terrorista, las personas LGBT. Entonces, pues está torturando, matando, no mandando a la cárcel y sobre todo a la guerra de Ucrania a la banda LGBT. Entonces mucha gente queer empezó a venir a México, a Tijuana, para tratar de llegar a Estados Unidos y tener asilo por violencia LGBT allá. Y con la nueva administración, a la actual administración, obviamente esos programas se cerraron y entonces es gente que se queda varada en México, que no puede regresar a Rusia porque la matan y que tampoco puede ir a Estados Unidos, que no conocen el idioma, que no saben hablar español. Y entonces, como la historia gira en torno a estos dos personajes que se encuentran, me cuestionaban, bueno, a ver, tú eres el productor de la película, pero al mismo tiempo eres el protagonista, que tiene escenas de cama con un actor al que tú estás contratando como productor y con el que no estás también vinculándote actoralmente. Esa triangulación, ¿cuáles van a ser los códigos éticos, ¿no? Y o sea, profesionales que tú vas a asegurarnos? Porque pues de primera instancia, si uno la piensa mal, pues es delicado. Claro. Estás trabajando con hay un relaciones de poder, ¿no? Claro. Ruso real y hay una situación de poder y hay una, entonces vaya, sí es una coordenada que hay que manejar que hay que saber manejar y cómo claro. la vas a manejar. Entonces ese tipo de cuestionamientos que este proyecto en particular me ha traído por la combinación de ambas áreas ha sido muy de mucho crecimiento, de mucho crecimiento y de mucha de mucha reflexión sobre cómo se pueden hacer las cosas bien. Y para eso sí se requieren pues muchos canales de respeto, de comunicación y de creatividad, ¿no? De encontrar la profesionalismo, forma. conciencia, respeto. Sí. Digo, hay que tener muy clara también la ética, ¿no? Para poder eso, dirigir gente, ¿no? Sí. Y contratar gente, decirles, vamos a subirnos a este barco y ser responsable de los demás, pues, ¿no? Como productor. Sí. Que de alguna manera es el papá de los pollitos ahí a la hora de una película, ¿no? Y eso, y lo que todos los productores saben, ¿no? O sea, estás desde el desarrollo, pero ahorita que estamos en cuestión de, ¿no? De ver cómo se distribuye, agencia de ventas, o sea, realmente pues estás acompañado, vaya, ¿no? O sea, productores que siguen recibiendo un mail de alguna proyección en tal lugar de una película que hicieron hace 10 años. ¿No? O sea, entonces es como algo que nunca termina. No termina. Y que me parece fascinante. Digo, yo por lo pronto ahorita estoy muy contento. Qué padre, pues muy formativo, ¿no? Aparte el cine es esta gran materia gigantesca que tiene tantas áreas, es multidisciplinario. Entonces están los que están haciendo la escenografía, el arte, la decoración, los props, que son profesionales, pues, solo de esa área, ¿no? Y que están haciendo esquemas de cada set, pensando, bueno, el personaje que vive en esta recámara, ¿qué onda, no? ¿Qué cuadro tiene en la pared? ¿Cómo es su lámpara del buró? O el actor que está desde su lugar construyendo al personaje, ¿no?
y el director que está viendo la cámara, no sé qué. O sea, uno nunca se acaba de formar en estas materias, ni de deformar tampoco, ¿no? Aprendiendo la labor de los demás. O sea, un actor que tiene pues todo este conocimiento en torno a la producción misma, pues obviamente pues estás creciendo, ¿no? O sea. Sí, y tiene, digo, es muy provechoso, pero también es un placer y un acto de voluntad el hecho de, por lo mismo que es un placer de, de saber qué hace cada una de las áreas que participan, ¿no? Claro, en claro, una seguir película. profundizando, sí, sí. ¿No? Porque sí creo que ese interés y esa curiosidad real de que aunque no te vuelvas experto, porque pues cada quien por algo es experto en esa área, pero que sí sepas, o sea, la Ujú, forma en la ujú. que se trabaja, las circunstancias bajo las cuales se elabora, sí, como las variables que están en juego para cada uno de los departamentos, yo sí creo que como productor te permite poder tener un entendimiento mucho más grande con cada una de las cabezas y con Una todos los equipos, valoración, ¿no? ¿no? Porque entonces no estás solo a lo loco exigiendo o pidiendo cosas, sino que puedes permitirte la posibilidad de ver cuáles pueden ser las mejores condiciones para que cada una de las personas que estén ahí trabajen, ¿no? En Sí. beneficio de esa película, pero parte de un genuino interés que tengas por acercarte a todas esas áreas, que a mí personalmente me parecen muy fascinantes. Como, no sé, si Claro, tú te te encanta has... el cine, pues, Sí. pues te encanta todo lo que esté, todo lo que genere que esos 3 segundos que se están grabando, ¿no? Todo lo que O sea, todo incide lo en que el incide cuadro, ¿no? en esos momentos, Sí, sí. vaya, se vuelve muy, sí, muy especial. Sí, es mágico, ¿no? Esta cuestión cinematográfica, o puede serlo, ¿no? O sea, también hay de todo, ¿no? O sea, también hay proyectos de todas las calañas, de todas las calidades, ¿no? Sí. Pero bueno, Ahora que de todas maneras, por más proyecto de las características que sea, lo que te decía, a mí me sigue impresionando la máquina, o sea, lo que requiere la maquinaria para funcionar. La cantidad de gente, la cantidad de dinero, la cantidad de recursos, por más que hagas, ¿no? Algo que en teoría no, Ujú. ¿no? Saliéndonos un poco del discurso y todo, pero a nivel técnico, a nivel todo, vaya, sigue siendo un trabajo muy complejo de realizar. Cañón, ¿no? O sea, pues es a lo que ha llegado la sociedad ahorita, ¿no? O sea, no es cualquier cosa las películas, ¿no? Sino que en las Ujú, películas concentran el capital simbólico de las culturas. ujú, ujú, Entonces no es cualquier cosa. O sea, en México, por ejemplo, que mucha de nuestra producción funciona contra viento y marea, ¿no? Y que la mayoría de las películas no van a generar ganancias económicas. De todas formas son muy importantes, ¿no? Incluso los proyectos desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Todos son parte de un corpus, que ujú. esa es la cultura cinematográfica de un país y que es ahora sí que nuestro espejo y será nuestro recuerdo. En algún momento es lo que pasó, fue lo que reflejó el cine, por decir. Entonces es tan importante, ¿no? O sea, es capital de entretenimiento, es capital cultural, puede ser cualquiera de esos caminos, pero en todo caso, no, su valor, vale mucho dinero hacerlo, cuesta mucho dinero hacerlo, pero el valor que puede tener un Amores Perros de 25 años después, pues eso ya no son términos económicos, ¿no? Eso ya son términos de impacto cultural, que yo no sé dónde se mida eso, ni quién lo ande calculando, pero importa un chingo. ¿No? O sea, Amores Perros es un ejemplo espléndido, ¿no? Ujú, De una película que realmente identifica a México como casi que un país marca, ujú, ¿no? ujú. Porque en Japón la ven, porque en todo el mundo la ven, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, tú, ¿cómo empezaste tú? A ver, tú estudiaste en el CUT, teatro, bien, ¿no? O sea, con la mística teatral, el Sí, drama milenario. el drama milenario y el trauma al servicio de la escena, Ok, digamos, una mística ¿no? del teatro de un rollo bien intenso, ¿no? Sí, o sea, creo que lo más chingón que tiene es, digo, siempre va variando y depende de cada generación, ¿no? Como que va teniendo sus subidas, sus bajadas, seguramente como cualquier institución, pero en general yo siento que hay un perfil muy claro de que te entrenan constantemente para recordar que el otro te significa, que Ujú. sin el otro no existes. Ok. O sea, yo lo que más tengo grabado en mi ADN es realmente esa posibilidad de construcción a partir de trabajar con, ¿no? Con un material que se vuelve materia también al momento de estar con alguien más. Ujú. No, una escena se construye porque yo estoy más receptivo y estoy más presente de lo que estás haciendo tú que de lo que estoy haciendo yo. Ok. Y eso te pone en un estado de alerta y de absorción muy, Mm. muy interesante.
y el entrenamiento constante a nivel físico, a nivel mental, ¿no? De esa disposición, ya por más que estás en cualquier proyecto, así sea el más caótico de todos, a ti te dicen acción o tú estás trabajando y hay ese entrenamiento ya es inevitable de que tú estés, ¿no? O sea, procurando todo el tiempo conectar con la vida de lo que está viendo en esos ojos que están delante de ti y con los que estás trabajando en beneficio de la cámara o beneficio del escenario. Entonces, esa parte combinada junto con lo ritualístico y lo metafísico, ¿no? Esta posibilidad de haber tomado clases con gente muy interesante como Esther Seligson, ¿no? Que son cosas, digamos, metateatrales, cinematográficas, o sea, ahí fue el... Yo tenía 19 años cuando entré al CUT y pues fue el primer espacio en donde vi grandes películas que realmente me hicieron entender el cine, ¿no? O sea, con esas clases que teníamos en viernes, 5 de la tarde, después de haber, ya sabes, estado tronando toda la semana y habiendo hecho ejercicio y acrobacia, y, ¿no? Estar despierto con 3 cafés express para echarte los de Tarkovsky, para ver el séptimo sello, para ver a Andrei Rublev, ¿no? Para entender lo que significaba el cine. Es algo que yo lo tengo muy grabado, porque hasta antes de eso, pues, y más en esa época que no existían las redes, que no existía el internet, pues los únicos referentes a veces que tenías de actuar era pues la televisión nacional. Claro. ¿No? Y entonces yo llegué al CUT porque pues de repente veía en las novelas que había gente como Marcela Ramírez, o Vero Merchant, o Juan Manuel Banal, que de repente decía, bueno, están haciendo como algo que es raro, que es distinto. Como que, ¿por qué están...? O sea, porque hay algo que me llama la atención de lo que hacen que no hacen los demás. Y luego descubrí que ellos y que Margarita Sanz, entonces habían estado en el CUT, ¿no? Y yo llegué al CUT realmente por eso, porque era como de, aquí estudió Flanito. Ah, órale, pues qué chido, güey. Quiere decir que hay otra manera también de actuar que no es solo lo que estoy viendo, ¿no? En la televisión nacional. Y eso, pues digo, como yo estaba muy pequeño, sí creo que me formó mucho en el sentido de entender realmente las posibilidades que tienes, pues con el hecho de crear y de trabajar en equipo. Luego surgió la huelga de la UNAM, ¿no? En esa época. Y fue justamente cuando se hizo el casting de Amores Perros. Y fue por eso que tuve el chance de hacerlo y que al momento de quedarme de poder filmar. O sea, ¿estabas en el CUT todavía? Sí, pero tú no podías faltar al CUT. No. O sea, no, ni de no. chiste. O sea, te corrían Sí, con sí. 3 faltas que tú tuvieras. No queda bien, sí. Y a mí me tocó justamente ese momento en donde estábamos en huelga y fue cuando yo pude... En la huelga del 2000, del 99, 2000. Sí, exacto. claro. Entonces ahí es que pude hacer la película. Qué maravilla, ¿no? Entonces digamos que fue como una coyuntura ahí como muy particular. Sí. Luego yo quería estudiar en el CUECO, en el CCC, pero pues después de 5 años, o sea, yo hice Amores Perros, luego regresé a estudiar al CUTO ya 3 años, luego quería estudiar cine, pero pues era de, bueno, ya empecé a trabajar, ahora cómo le hago para como que parar todo y estudiar 5 años otra vez metido en la escuela. No, claro. Entonces más bien yo a partir de eso empecé a armar mi propia autoescuela, pensando en esa posibilidad de estar en México y de irme a otros lugares, a Colombia, Alemania, a Estados Unidos, a estudiar cine, a estudiar producción, a estudiar cuestiones, ¿no? De artes escénicas postdramáticas, de muchas cosas que en algún momento yo quería empezar a juntar y que creo que es el momento ahorita. O sea, como todos esos años de hacer, me planifiqué o sea, literal como un examen de primero, segundo y tercero, que son como los principales cortos que tengo. Y el último estuvo en Clermont-Ferrand. Es como que fue como, para mí era como mi cierre de la carrera que no tuve. Y cada uno tenía un objetivo muy claro de tanto de temático como de estilo, que me permitía lo que estaba estudiando, pues poder irlo, ¿no? Asumiendo como si fuera una escuela que yo mismo me estaba poniendo a nivel disciplina. Sí. Y como metodología. O sea, ya traías el cineasta ahí encerrado. Siempre, o sea, es que siempre he querido. O sea, es más, ahorita para la peli de Tijuana todavía, la que estoy produciendo, hay una parte en donde el personaje del chico ruso encuentra una mini DV y encuentra un material, ¿no? Grabado de mi personaje, cuando era joven. Y entonces, y eso salió porque yo me acordaba que tenía una caja enorme de mini DVs, ¿no? Y que empecé a rascar y luego empecé a preguntarle a amigos, empecé como a ver videos de amigos, de justo amigos del CUE, que entonces de nuestra primera vez que fuimos, no sé, al Talent Campus en Berlín, o sea, como que toda esa época, como muy 2000, como por ahí. Y hablando con él me decían, es que sí, o sea, en ese entonces tú como que compraste una camarita y te la pasabas chingando a todo el mundo con la cámara y grabando a todo el mundo y grabando en las fiestas y hasta drogados en las fiestas, así. Querías, ¿no? grabarse. Y luego entonces empecé a revisar ahorita para esto material y me encontré, o sea, a mí me encantaba, o sea, medio Chantal Ackerman, güey. O sea, dejaba yo la cámara y te ibas a echar una torta. Y me iba y me quedaba frente a una ventana desnudo, viendo todo, pensando, llorando,
respirando, o sea, pero tengo, o sea, un montón de horas grabadas mías, o Guau. haciendo llamadas con mi mamá, o haciendo, o sea, como que no muchas cosas que me autogrababa, Ajá, sí. así, que además que acabaron sirviendo increíble para la peli, ¿no? Valor de producción, así que, Ya, 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 ya. porque es Found real, footage o ahí sea, porque es real, sí real. están los materiales. Pero vaya, siempre he tenido este interés de cómo hacerlo. Las artes escénicas también me gustan mucho. En Alemania lo que más hacía pues era justo investigar de qué manera estos nuevos lenguajes este, yo tenía muchas ganas de dedicarme también o sea, al teatro documental y todas estas cosas como el teatro más alternativo, pero la verdad es que la vida y la carrera me fueron jalando en otra dirección Ujú. y nunca pude como realmente como involucrarme en eso. Hay gente a la que admiro muchísimo que está ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy construyendo, ¿no? Estoy elaborando desde hace ya más de un año un espectáculo que quiero hacer de artes escénicas con todo Mm, eso que traigo en la cabeza y que está estudiando. Entonces, como que siento que en general lo que me gusta es crear. Y me gusta crear cosas que no existan. O sea, a mí lo que ujú. me da flojera es hacer cosas que ya existen. Ok, Entonces, cuando de repente, ¿sabes? Esta fascinación que a veces da por la adaptación de tal ok. cosa. Pues es la época de los refritos totalmente. Y yo, la verdad, lo hago por disciplina y, o sea, como que si me quedan los proyectos, chido. Pero hay una parte mía que como que me gusta más la sensación de lo que no se ha visto, Ujú, ¿no? ujú, O sea, de ujú, cómo, ¿no? O sea, y la peli que estoy haciendo tiene ese objetivo. O sea, es una peli queer que yo siento que no existe en México, que ujú, no están esos personajes, que no se ha tocado ese tema. El documental que estoy haciendo también. O sea, a mí lo que me interesa es cómo ampliamos el espectro de las narrativas. Eso me apasiona mucho más. Y digo, si me invitan a hacer lo otro, voy a ser muy feliz, pero también esa parte actoral ¿no? se cumple bien. sí. Pero la verdad, en cuanto a discurso, me gustan las cosas que no existen. Ujú, Porque provengo, además, soy LGBT, o sea, provengo, la verdad, de estar en el margen siempre. ujú. O sea, toda mi vida pues he sido disidente porque toda mi vida he estado fuera Ujú. ¿no? Y Sí, 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 de la ahora hay norma. mucha mayor comunicación con respecto a esos temas, pero en una generación donde tenías que estar en el closet, donde a mí decían que me iban a correr del CUT si se me salía lo maricón, en donde, o sea, como que no tenía posibilidades de acciones reales, donde tienes que encontrar otros espacios, otras formas de creatividad, otra alteridad de tu propia existencia. Entonces, esa alteridad es la que me interesa compartir ahora con un público más amplio. Ahorita que estamos empezando a mostrar el corte de la peli, me da mucho gusto porque sí teníamos, Gabriel y yo, el director, como el objetivo muy claro de cómo hacemos que una historia LGBT, sin traicionar los códigos de una historia queer, pueda verlo un público heterosexual y en lugar de que sea una sensación de inclusión, no, o sea, como que se logre crear un puente de comunicación y de empatía, más viendo todos los movimientos conservadores que están existiendo en el mundo actualmente. O sea, mi Ujú. labor como cineasta queer es saber cómo establecemos esos puentes para que entonces alguien que de veras nunca se ha acercado al mundo queer, y te digo, y entendiendo que hay códigos que a lo mejor son muy de nosotros, pero pues sí pueda entendernos más, pueda saber qué nos pasa y en una de esas puedan existir esa posibilidad de empatía, ¿no? Que me ha gustado mucho, tío, con la peli, porque se le he enseñado a varios amigos, sí, clave, ¿no? Y la mayoría de lo que ha dicho es eso, es como, órale, es como que me estoy acercando por la mirilla al mundo queer sin que yo sienta que me lo están echando en la cara, Ujú, ni que está haciendo una imposición justo de, ¿no? ujú. De inclusión, sino como de, órale, no sabía qué pasaba y no sabía que somos tan cercanos. ¿No? Y cuando me han dicho eso en estas proyecciones, es de las mayores placeres que estoy teniendo en estos últimos días, porque es reciente. Entonces, ¿qué es eso? Es como, güey, órale, sí existe posibilidad de ese diálogo y ese es el que me interesa. Y por eso es que sea actor, o sea, si mañana dejo de actuar, no me importa, o sea, siempre y cuando tenga la posibilidad de seguir creando esos espacios narrativos con el audiovisual y con los medios que existan por venir, la verdad. O sea, eso es lo que más me apasiona y es en lo que más quiero pues depositar todo mi trabajo. Sí, Qué chido, qué chidísimo. Pues estaremos muy sí, al sí, sí. pendiente de esta película, ¿no? Sí, Tijuana todavía. O sea, que se acuerden bien del nombre. Tijuana todavía. Vamos a estar al pendiente definitivamente, ¿no? Ujú. Y qué padre que tengas esta conciencia de tender puentes, ¿no? De generar, pues, una comunidad más grande, ¿no? Más allá de, pues, todo lo ideológico que hay, todas las etiquetas y demás. Pues saber que al final, pues, todos somos seres sintientes, cambiantes, ¿no? Imperfectos, ¿no? O sea, que siempre estamos dispuestos a aprender algo, ¿no? Y a crecer. Ujú, Y que ujú. una película sea la herramienta de eso, ¿no? O sea, que la hagas ya con esa intención clara de realmente dar un mensaje. Pues ahí está el chiste, ¿no? Porque... Y sí, y es muy difícil.
Sí, ¿no? sí, O requiere sea, mucha madurez poder llegar a ese lugar y también. puedes fallar. Claro, O claro. sea, lo que Gabriel y yo decíamos es como, bueno, ¿no? Porque había veces en los laboratorios, en la Bienal y todo, que había mucha discusión con nuestros tutores de guión, o sea, porque era de, bueno, a ver, esto ustedes lo hacen como gays, pero bueno, ¿eso cómo se va a entender desde aquí? Ujú, Pero entonces, ¿no? O ujú, sea, ujú. simplemente la forma en que nos vinculamos a las personas LGBT a partir de lo digital, que también los enteros, pero hay ciertos códigos, ¿no? Específicos de la Sí, manera en que nos comunicamos. ¿Cómo haces que eso se vea en pantalla cinematográficamente y emocionalmente conecte con una audiencia y haga sus paralelismos con su propia realidad? Y que aunque sean, ¿no? Como mecanismos distintos, pues hay esas convergencias, porque estamos sumidos en la misma existencia. Pero es una línea muy delgadita de, ¿no? De cuando acabas, o sea, de no volverte didáctico, ya. pero tampoco volverte como demasiado condescendiente. Ujú. Es muy difícil, digo, ahora que estoy empezando a ver los canales de distribución, pues también empezaré a enfrentarme con la realidad de quien diga, no, esta es una peli LGBT y te vas para acá, o Ujú. de quien se arriesgue y diga, a ver, creo Es que para esto todos. puede ser algo que podamos ampliar. Ujú, Y te ujú. digo, como persona queer, yo lo he visto a lo largo de los años, ¿no? Justo ayer una amiga me decía, es que no, o sea, con tan pocas películas que hay en el mundo LGBT, yo le decía, es que no. O Ya sea, no son tan pocas. son miles, son un Sí, sí. chingo. De hecho, ahorita es un problema para Ujú. las cineastas queer porque hay muchos No, festivales LGBT, pero están atascados de películas. Son cientos. Uno como persona queer sabe que hay cientos de películas al año en todas partes del mundo y de todos tipos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el resto del mundo pues solamente ve las dos o tres, si es que ganaron, de ¿no? hasta Como arriba de ahorita la ganó pirámide, los ¿no? Javis en Bueno, que eso Cannes pasa con las y sé películas no en sé qué, general, ¿no? De ¿no? todas formas. Ajá. Sí, pero pues a final de cuentas sí hay un rezago con respecto a las historias queer en Sí, la historia del cine a nivel mediático. sí, sí. O sea, vaya, hasta hace unos años todo el tiempo las historias las contaban sobre nosotros, que, ¿no? O sea, no Ujú. nosotros sobre lo que nos pasa. Sí, 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 Y sí, eso sí, creo sí. que ha sido una camada que va de todo, te digo, pues desde las cineastas, ¿no? Mujeres, la gente de raza, vaya, el cine indígena, o sea, son como distintas capas de cómo puedes ir posicionándote y pues ser dueño de tu propia narrativa. Y al Eso. final de cuentas eso es como lo que está detrás de todo esto. Ujú, ¿Cómo te vuelves dueño de tu propia narrativa? ujú. Para que realmente, pues, no se manipule, Es- ni se pierda, ¿no? O Ni sea, se desvirtúe ni o se se desvirtúe, caricaturice. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos mi viaje. Va a Síganme en mis estar muy redes. chingón, sí, sí, ¿no? Así Ya nos qué convenciste. bárbaro. Qué chido, qué maravilla. Claro, tú has visto cambiar esto, ¿no? O sea, desde tus épocas de estudiante hasta ahorita, sí. Claro, vivimos en un mundo que se transforma, ¿no? O sea, no es un mundo estático. Y el cine también es algo vivo, ¿no? O sea, sí está encasillado en los formatos habituales, pero también es algo que está vivo, que se va transformando también en la función de lo que la gente pide, la gente requiere también, ¿no? Digo, podemos hacer un cine que sea muy personal y está bien, es válido, ¿no? O también se puede hacer tantos tipos de cine, ¿no? Un cine social que sí esté pensado para ampliar el espectro de libertad de las personas. Eso es importante, ¿no? Súper importante y rompiendo los paradigmas, ¿no? Y pues siempre va a existir la variedad, o sea, eso es lo que está rico. O sea, yo siento que hay cineastas que hacen cine porque aman el cine. Ujú. Y hay cineastas que hacen cine porque tienen algo que decir y que encuentran en ese mecanismo el como, ¿no? El Claro, compartirlo. sí, O sí, sea, sí. como, y así seguro hay otras Sí, más. claro. Pero, ¿sabes? Es como, digo, ahorita que ves Cannes, como también el mercado, ya existen ciertos, ¿no? Lugares en donde, pues ya hay negociaciones alrededor de formatos verticales y, Ujú. ¿no? Y es Cannes. Sí, 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 sí. Entonces, sigue evolucionando y bueno, el tema de la inteligencia artificial, el tema, o sea, de muchas cosas que están cambiando y que estamos transitando al momento de estar haciendo y seguramente descubriremos Sí, el cine va a en dónde torno a la llega, ¿no? tecnología, ¿no? O sea, siempre ha ido y siempre irá. A la cámara, a la computadora, en esta época que la postproducción es muy importante. En el futuro, pues habrá nuevos chunches y hay cosas que no cambian también, ¿no? O sea, hay cosas que hay que ir abriéndole campo a la conciencia, ¿no? A las
pues a los terrenos nuevos, originales, como tú dices, crear cosas que no existan todavía, ¿no? Y tener un sentido crítico de cualquier tema para no, digo, porque estamos en este mundo ya tan polarizado que también a veces cuesta trabajo, bueno, como fenómeno cultural cualquier cosa, pues tiene diversas aristas, ¿no? Y está bueno verlas desde todas las áreas. Sí. Pero, por ejemplo, para los cineastas latinoamericanos, o sea, los cineastas que venimos de países que luego no tenemos dinero para hacer películas, el que existan posibilidades cabronas de postproducción, con muchas herramientas de IA que, güey, que realmente te ayuden a poder hacer una película chingona con un presupuesto mucho menor, a mí me parece increíble. Y va a ser inevitable. Porque pues si no, ¿cómo haces películas? ¿No? Con esos costos que tiene. Ujú. ¿No? Entonces como que esta parte de cómo potencias tu discurso y utilizas esos elementos, pues también es algo que es muy reciente y a mí personalmente me apasiona. Y hay dos imágenes que siempre tengo cuando hablo de estos temas, que es uno, o sea, cuando ves las películas, no de las primeras décadas del cine, estas películas de los gatitos que ponían a pelear, ¿no? En un ring, y que Ujú. todo el mundo las veía así como en pantalla grande, como de, el cine, ¿no? Ujú. Dice, güey, eso es como un TikTok, o sea, perdón, Ya, 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 ¿no? Es ya, sí. como, y entonces lo mismo, o sea, como que en esa época hubo quien, pues, se dedicó a hacer gatitos y que luego hizo cierto tipo de películas y luego salió, ¿no? Y al mismo tiempo salieron, puta, los que cambiaron la historia del cine. Y siento que conforme ha ido pasando el tiempo, o sea, así va pasando. O sea, Mm. yo creo cuando hicimos Polar, que era la primera película hecha con iPhones en México, que ni siquiera era un iPhone 10, era un iPhone 7 o 6, no me acuerdo. Y venía Tangerine y Sean Baker y, ¿no? Stephen Soderbergh empezó a hacer películas con iPhone. Y uno decía, bueno, ya todo el mundo tiene un iPhone. Oye, se va a atascar de películas con iPhone. Todo el mundo puede hacer películas con iPhone. Tú dime quién más ha hecho películas con iPhone. No, pues solo o sea, los que mantenían una producción parecida a que si no fuera con iPhone. Pero a mí me parece, no, a mí me parece como muy curioso ese fenómeno, porque es Ya. como, es lo que pienso también de la inteligencia artificial. Bueno, ahí están todos los elementos, pero ¿quién va realmente a seguir cambiando la historia del cine a partir de eso? Porque yo no veo que haya habido muchísimas películas hechas con iPhone, Ya, ya, entonces... ya, ya. Digo, en su momento, por ejemplo, Dogma, ¿no? Los daneses de Ujú. Dogma, ¿no? Winterberg, Lars von Trier, que dijeron, no, pues con estas camaritas chiquitas, pues más chido y hasta nos dan un ultrarrealismo que hay que explotarlo Mm, dramáticamente, yo qué sé, ¿no? Entonces sí, como que el video sí, causó cierta democratización, ¿no? Digo, el iPhone incluido en esa ola del video, por decir. ujú, ujú. Pero ciertamente tampoco es muy trillado decir, como todos tienen iPhone, todos pueden hacer una película. Sí, pues sí. No es muy realista, ¿no? Pues te digo, yo no sé, yo pensé que iba a venir una gran camada Ahora, de... de los 90 para acá, Ujú. la producción mexicana sí ha crecido exponencialmente. O sea, en los 90 llegamos años que se producían 9 Sí, películas, 10, 10 12. películas. Y ahora se producen 250 películas al año, es muy distinto. Pero muchas de ellas todavía están buscando un camino de conectar con una idea para poder hacer una comunidad alrededor, ¿no? O Sí. sea, no sé, no, yo no sé tampoco, no sé cuál es el fenómeno, ¿no? Donde ahora sí se producen muchas, porque quizá las tecnologías sí han sido un poquito más inclusivas. O sea, no para todo mundo quizá, pero sí un poquito más que ahora se está produciendo más. Sí, y yo creo que todos los sistemas industriales también se están modificando y eso se va a ver después. O sea, por ejemplo, hay una cosa que se llama Creator Camp o Creative Camp o algo así, pero bueno, algo que es una comunidad de jóvenes cineastas que provienen más de, ¿no? de muchas cuestiones de redes, etcétera, que han ido generando su propio ecosistema fuera de los estudios de Hollywood, en donde Mm, producen sus propias películas y han encontrado el modelo de ir generando públicos para esas películas, es. van llenando salas, ahorita ya hicieron deals con salas de cine, se proyectan esas pelis, ganan dinero, vuelven a producir películas y al mismo tiempo van generando todo un ecosistema de académico, de vinculación, de interacción con redes, de cuando tú entras a su página de internet y te das cuenta de todo lo que están haciendo, a mí me emociona porque digo, o sea, eso sí es pintarle huevos Al sistema tradicional. al sistema tradicional Ujú, y, o sea, estar haciendo lo que quieres hacer, con la ujú, libertad que quieres hacerlo, porque como ujú, desde ellos, bueno, la mayoría de nosotros si llegamos y tocamos en Hollywood, no nos van a producir nuestra película. ujú, Quizá ujú, nunca va a pasar. ujú, ujú. Podría pasar, pero quizá nunca pasa. Sería muy improbable. Entonces, no, como que siento que todos esos caminos que se están encontrando, hay una cosa que me parece fascinante también ahora, todo lo que tiene que ver con campañas de impacto, que Ujú. está vinculado mucho más a documental, pero que al descubrir todo ese mundo encuentras una posibilidad de distribución alterna
que además se vuelve muy creativa. Una chinga también, porque es prácticamente estás haciendo Ir abriendo dos camino, pelis. ¿no? O sea, mientras Ajá. estás haciendo, ¿no? Mientras estás Sí, levantando la peli, estás levantando la campaña de impacto. Entonces, estás con dos proyectos sí, que sí, requieren una complejidad muy grande. sí. Pero la posibilidad de eso, de no quedarte con solo la idea de, bueno, entonces si no me distribuyen estos 10 cines, ya mi vida está jodida como cineasta. No, güey, porque yo sí creo que hay otro campo muy amplio, Ujú, ujú. que es tan actual, que hay que investigar, que hay que propiciar, que hay que, ¿no? Que mover, porque sí existe otra comunicación que puedes tener con el público, y como ahora todo está tan segmentado, Sí. creo que es mucho más factible que teniendo esos estudios previos, desde que estás haciendo pre con tu peli, o sea, tener una idea clara de cuál es tu público, hacia dónde te vas a dirigir, cómo vas generando esas alianzas de acuerdo a lo que trate tu película, sí puede generar que la peli, más allá de salas, la vea un chingo de gente. Ujú, ¿No? ujú, Inclusive ujú. ahorita en Rotterdam se nos dieron una plática de Cámara de Impacto de cómo los mismos streaming todavía no están conscientes de la cantidad de dinero que puede generar una campaña de impacto bien hecha con una película. Ujú, Porque ujú, sí se generan también revenues. ujú. Pero es algo muy, muy, muy de ahorita. Sí, 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 sí. Que yo tengo muchas ganas de probar. O sea, yo estoy en la onda de vamos a Qué experimentar. chido, qué chido, qué chido. Es que pasa que nosotros, vaya, como nosotros hemos comprado el sistema hollywoodense de producción y de concepción del cine, pues porque son bien muy profesionales y porque ellos han ido a la vanguardia desde hace muchos años, desde el principio, ¿no? Inventaron estos métodos que usamos nosotros en México también, ¿no? Eh, entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo como de ver quiénes somos nosotros frente a esto, ¿no? O sea, cuáles son nuestras historias, cuáles son nuestros personajes, cuál es el camino que tenemos que seguir, como tú dices, una campaña de impacto al mismo tiempo de hacer una producción de una película, ¿no? Porque el hecho de hacer una película luego, claro, muchos cineastas, muchos directores, quedamos como, y ahora ya hice mi película, cosa Sí, que sí, 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 sí. es muchas veces heroico No, bueno, prácticamente, ¿no? siempre es heroico. Sí, Siempre, siempre, eso siempre. ya es un logro muy, muy Monumental. importante. Sí, sí, Pero y luego, ¿no? sí, ¿Quién la sí, va sí, a sí, ver? sí. ¿Para quién está? Todas estas cosas que me estás Sí, sí, diciendo, sí. pues que son importantísimas, ¿no? O sea, pensar cómo se va a colocar en una audiencia con la segmentación que tenemos en estas épocas, ¿no? Sí, y creo que sin, o sea, como que viniendo de la generación que venimos, se vinculó mucho la idea, ¿no? Muy antitética de lo que significa una película y un producto, Ujú, ¿no? Pero ahora, o sea, que el mundo está como está y que económicamente funciona de la manera que funciona, creo que es interesante como el análisis acerca de lo que significa que tu película se convierta en un producto. ujú. Porque no se trata meramente que la conviertas en jamón, sino se trata de que entiendas cuáles son las variables que pueden ser provechosas para que encuentre un canal y encuentre una audiencia, ¿no? O sea, como pensar en el producto no como meramente, no como una especie como de engaño o de forma Ujú. manipulada, ¿no? De que Sí. va a perder la esencia de tu película, sino como un producto cultural. O sea, como un producto que tiene una serie de características que es importante que llegue y cómo utilizar pues esas estrategias para acercarlo a a esa gente, ¿no? ¿Qué podemos hacer en México? Digo, seguiremos Ay, sí, nosotros. yo ya estoy así dando, Está padrísimo. No, 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 qué dando increíble y los muchas cursitos que estoy gracias. probando yo también, ¿eh? O sea, no, no. Vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso es típico también acá de nosotros, ¿no? Aprendemos a ser productores, pues, sobre la marcha, ¿no? Entonces ahora hay que distribuir, pues a ver a quién le llamo. Y Sí, es sí, poca sí, más, sí, o sí, sí, sea, sí. está bien porque también pues, las oportunidades hay que estarlas creando, pues, ¿no? Pero en México que estamos, pues, con toda esta sombra de Hollywood, de los Cinemex y los Cinépolis llenos de películas, pues, superproducciones, ¿no? Gringas, que de hecho al público pues le gustan mucho y también por eso acaparan mucho de la taquilla. Mm. ¿Dónde estamos parados nosotros, mi querido Humberto? Nosotros que queremos explorar terrenos nuevos, de originalidad, de contacto con las audiencias nuestras, ya sean nacionales o internacionales, pues. Sí, la otra vez estuve en una plática que me deprimía mucho porque era, o sea, era con brokers y era con, ¿no? Con las empresas. Y entonces había un argumento que decía, es que sobra muchísimo dinero, ¿no? Cada año y hay empresas que se quedan sin, ¿no? Sin formar parte de un proyecto cinematográfico. Yo no sé, decía Broker, cómo los cineastas
no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es cambiar las historias, ¿no? O sea, porque hay ciertas historias que evidentemente las empresas no van a apoyar, ¿no? Y si son estas historias y estas y estas y estas, pues es obvio que no les van a, ¿no? No van a estar de su lado. Entonces, ¿por qué están desperdiciando esos millones que están, ¿no? Y no, y uno sin querer acaba sintiéndose hippie sin querer ser, ¿no? Hippie. Pues es que te orillan ¿no? eso. Porque estás viendo esos argumentos y dices, ay, o sea, si eso es todo lo que se piensa en general, pues por eso también es tan difícil. Digo, pensando como cineasta LGBT, dices, güey, pues entonces si ninguna de esas empresas pues, se va a interesar de mi historia, porque justamente puede ser incómodo, puede ser algo nuevo, puede ser algo, pues la verdad es que no, yo no veo mucha salida por ahí. Yo no, o sea, es decir, yo no creo en esta idea utópica de que el sistema va a cambiar. Yo creo que el sistema ya tiene sus propias reglas. Sus mecanismos, ¿no? Sus propios mecanismos, y bueno, podrías dedicarte a luchar contra el sistema. Ahora yo en lo particular siento pero te digo, yo lo tengo muy vinculado con el hecho de ser persona queer, a la alteridad. O sea, ¿qué otros mecanismos alternos? O sea, no, personalmente no tengo ganas de luchar contra el sistema porque me doy cuenta de dónde proviene y lo intrincado que está. Claro, claro. O sea, lo que implica realmente a nivel global, de dónde provienen expresiones como esas. Entonces creo que voy a toparme con pared. Pero, no sé, el otro día estaba en un como conversatorio mundial de cineastas, documentalistas, ¿no? De diversas áreas disidentes, digamos, del sistema, y todos conectados, ¿no? En internet, en pláticas y charlas. Y era muy chido descubrir cómo, bueno, hace muchos años no existía esa posibilidad de comunicación. Pero al estar ahí había una sensación de cierta esperanza o fortaleza en común. Porque dices, bueno, la posibilidad de alianzas desde otras perspectivas, sí, o sea, sí puede existir. ¿Cómo le hacemos? Por lo menos ese primer ejercicio de análisis de cómo hacemos para generar una cadena, ¿no? de colaboración que ayude a que nuestras películas circulen de otra forma, porque ya sabemos que esto está así. Por lo menos a mí me daba más esperanza que la otra conversación. No sé, por lo menos siento que, pues, que por lo menos, no, antes de morir uno tiene que intentar lo más que se pueda para, pues, que tu muerte sea lo más digna posible. De saber que por lo menos trabajaste en beneficio de encontrar esas otras posibilidades. Eso personalmente siento. Ahora, digo, ya ahorita en la práctica con la película, pues, me iré topando con, ¿no? Con las piedras del camino correspondientes. Y seguramente muchas cosas que a lo mejor idílicamente digo ahorita, pues las pensaré distinto en unos meses. O en una de esas digo, oye, no, sí sigamos pensando. No te radicalizas. En métodos alternativos, porque puede que sí esté jalando, ¿no? Y pues algo quiero descubrir también. Como que también se ha abierto la posibilidad de lo alternativo, ¿no? También, o sea, conforme ha crecido también el mercado, pues también los que estamos ahí como un poco al margen de lo mainstream, pues también también podemos hacer nuestras cosillas, ¿no? O sea, no deja de haber películas todos los años súper originales, geniales en todos los países, ¿no? O sea, también, aunque son esfuerzos quizá heroicos, aislados, complejos. Ojalá hubiera esa vinculación del gremio, ¿no? Donde el cine mexicano pues sea visto o sea valorado de manera que por las audiencias, ¿no? Y por los propios que lo hacemos, se ha valorado de una manera cabroncísima, ¿no? Que digamos, no es que estoy participando de una empresa, por decirlo así, por decirlo en términos del capitalismo, una empresa llamada Cine Mexicano o Cine Latinoamericano. Qué difícil, la verdad. Está cabrón, ¿verdad? Pues sí, porque cada quien tiene sus puntos de vista, cada quien es un país muy diverso, muy ¿no? Entonces hay todas las miradas, todas las... Decir, sí. Pues digo, si ni en el colectivo LGBT nos ponemos de... O sea, sí. Está esta discusión como de, bueno, somos de veras una comunidad o más bien son distintas comunidades dentro de eso. Y tenemos la propia discusión muy presente ¿no? En teoría tendríamos que ir hacia la misma dirección y no. Cada quien va teniendo sus propios, debe haber fuerzas conservadoras, fuerzas progresistas, como en todo. Y así, entonces, pensando en el gremio del cine, pues sí está complicado. Bueno, fuera, porque la tradición del cine mexicano es... Llegar a un acuerdo. Sí, pero es que la tradición artística en México, cinematográfica, es súper importantísima, ¿no? Ahora, el hecho de que sea complicado no significa que uno no lo intente, ¿no? Eso, o sea, deberíamos poner nuestros puntos, cada quien quiera, ¿no?
pues hacer un trabajo de vinculación y de valoración del cine mexicano en general. ¿Qué se hace? Yo sí siento que hay muchos esfuerzos, Sí. ¿sabes? En Digo, colectivos nosotros estamos en esa cruzada, en 100%. colectivos de productores, en colectivos, o sea, ¿no? Inclusive en alianzas, en foros que se hacen de coproducción con España. Es decir, como que sí siento que hay mucha mayor conciencia de lo que significa la cooperación. La red del O gremio. sea, es ¿no? real que sí, en la actualidad la mayor parte de las películas funcionan a partir de una coproducción y esa coproducción va desde alguien que esté en tu misma ciudad Sí, sí, sí. hasta Europa, los países latinoamericanos. O sea, sí siento que hay una mayor conciencia de que levantar películas necesitas de colaborar y no con la idea de que necesitas sacarle dinero a alguien más para tu película, sino con el verdadero intercambio de lo que significa coproducir, Eso. que me parece un tema pues muy de ahora y que está interesante de indagar. Claro, claro. Porque sí se trata de eso, de generar esas alianzas de una manera, pues en beneficio de todas las partes. Porque Claro. solo no puedes nadar, pues no, eso Hace no se falta todo un puede. ecosistema para una cinematografía, ¿no? Imagínate para una ciudad como Los Ángeles, donde la mitad de las personas se dedican a estas cosas, ¿no? Donde todo está en función de esto. Sí, pero que como que habría que dejar de idealizar que ese es un sistema que funciona. O sea, Mm. porque le funciona también a quienes están conectados de Sí. cierta forma. Ajá. Pero pues también hay mucha gente que está ahí chingándole todos los días y que en teoría debería formar parte de Hollywood y no forma parte de ese sistema. ¿No? Es decir, la discusión de los cineastas independientes yo creo que va en general. Mm. ¿No? No creo que sea... O sea, en Latinoamérica tenemos situaciones todavía más precarias, pero siento que existen más posibilidades de colaborar. O sea, es decir, cuando yo veo cineastas, por lo menos es una percepción personal, pero cuando veo cineastas independientes ¿no? en Estados Unidos, hablando de cómo están levantando sus pelis, siento que algo que tenemos muy en beneficio en México, en Latinoamérica, es que sí somos mucho de ayudarnos, o sea, aunque parezca que no. Uh-huh. O sea, si nos motiva una historia, si nos motiva un equipo, si nos motiva un director, ahí estamos todos, ¿no? Y cada quien, y yo cobro menos, y yo te ayudo, ¿no? O sea, sí, siento que hay una mayor disposición a que pueda Sí. hacer una peli indie aquí, Mm. con poca plata, que en Estados Unidos, que todo es tan sistémico, Términos ¿no? En económicos términos todo. económicos, y todavía un mínimo, y todo. O sea, yo siento que es mucho más complicado y mucho más fácil aquí en ese sentido generar esas colaboraciones. Hay más disposición, porque siempre hemos estado fatal. Sí. Entonces, como que yo siento que hay como de, bueno, o sea, tampoco es como, ¿no? Sí, sí. Las redes solidarias son muy importantes Sí, definitivamente para sí. cuando uno no entra en el presupuesto, ¿no? De alguna productora o del gobierno. Definitivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, qué chido. Oye, pues tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas distintas. Ha Haremos estado así el genial la capítulo plática. 2. Prometemos que sea otro Capítulo 2. capítulo, sí. Me gustaría preguntarte pues de tu trayectoria, tus personajes favoritos, para dónde ves tu carrera como actor también en el futuro. ¿Qué me contarías de esto? Pues, no lo sé. Estoy en un momento en donde estoy dejando que el destino decida cierta parte del viaje actoral conmigo. Ujú. Digo, es normal que uno como actor tenga crisis cada tanto. O sea, Ujú. eso cualquier actor lo sabe por todo lo que implica. Pero tengo muchas ganas de acercarme con cineastas de nuevas generaciones. Eso tengo muchas ganas. Ujú. Y tengo muchas ganas de tener la posibilidad de construir personajes complejos. Ahora, como hay tanto interés en producir y en crear y en escribir, en dirigir, y mi única preocupación es en qué momento voy a seguir, en qué momento voy a seguir actuando. Sí. Entonces, digamos que el deseo está en que haya esa sinergia con cineastas o con historias o con directores, con proyectos con los que pueda colaborar, pero que al mismo tiempo pues yo pueda continuar creando estas cosas que quiero crear. Eso creo que es lo que ahorita como más me ocupa, el cómo llegar a esos discursos que puedan ser afines en medio de todo esto, ¿no? Y también hay una parte mía actoral que creo que está más liberada ahora que antes. Como que antes yo era muy radical, ¿no? Absolutamente radical. Y ahora como que es tan pesado y es tanto trabajo, ¿no? Levantar todos estos proyectos, que también me estoy divirtiendo mucho haciendo otros proyectos más ligeros.
Entonces la Ujú. actualidad también me está sirviendo para relajarme mucho. Ah, qué padre. ¿No? O sea, ahorita tengo la Sí, sí. oportunidad de hacer 2 proyectos mientras estoy haciendo esto, ¿no? Ujú, ujú. Que me permite, pues eso, sacar una parte actoral mía que es mucho más ligera y menos clavada. Y ha sido una aliviane porque todo lo clavado lo necesito en lo otro. Entonces, no, a mí ya ahorita en este momento me agobia hasta hacer un casting. O sea, cada vez que viene un Ya. casting, es digo, ¿de dónde voy a sacar, no? Como Ya, la ya, ya. energía, la cabeza, ¿no? Porque de Sí, sí. verdad que todo mi ser está en acabar esta peli y en levantar la empresa y así. Entonces eso sería como mi pasión, lograr Qué chido, ese es que equilibrio. estás clavado ahorita, o sea, porque estás creciendo, estás aprendiendo, lo estás sintiendo. Poca madre el contacto que tienen con la Bienale, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí amerita, ¿no? Tener presencia y estar así ahí Sí, pues chingándole. es que es el sueño de mi vida. O sea, realmente esta es la coordenada más importante, yo creo, de todo lo que he hecho en mi vida y carrera. Bien. Porque aquí sí ya involucra todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que quiero, ¿no? Las herramientas con las que cuento. O sea, sí siento que es una coordenada muy especial. Entonces también es tan intenso el programa del college y es tan puntual y es tan rusheado Que vale la que yo pena, digo, cañón. bueno, pues este año y año y medio, pues es esto, o sea, Claro, es mi planta más valiosa. claro. Entonces tengo muchas ganas y también pues estoy con juguete nuevo porque hay muchos procesos que no había pasado y que lo estoy pasando por primera vez. Y pues me emociona mucho porque pues muchos te cuentan, pero pues cuando lo pasas tú por primera vez es que tú te calas y ves realmente con qué cuentas y con qué no, y con humildad también saber qué cosas necesitas seguir aprendiendo. Entonces, ese tránsito por lo, ¿no? Como por la experiencia la primera vez en Mm, muchas cosas, ujú. está siendo muy gozoso, ¿no? Es la primera vez de algunas cosas, seguro, pero también ya hay una madurez, ¿no? Ya a estas alturas del partido, pues ya las cosas van cayendo en su lugar, ¿no? Placenteramente. Pues mira, creo que tiene mucho que ver con qué tanta madurez más bien emocional y espiritual tengas, Sí. ¿no? O sea, ya como que ahorita a estas alturas es, o sea, lo que más importa es ese centro, porque todo lo demás pues puede subir, bajar, caer, o sea, ¿no? Y está todo tan a una velocidad y estás con tanta gente, que es de repente como la sensación de cómo conservas lo que platicamos hace rato, el objetivo primordial de hacer lo que estás haciendo. Y eso requiere, o sea, el mecanismo que tú quieras. Hay gente que no, que tiene que hacer 2 horas de ejercicio diario para mantener esa Ujú, ujú. lucidez, No, a nadie le hace daño, pues, pero sí. ¿no? Entonces, digo, cada quien tiene sus propios mecanismos. Ujú. Y objetivos, claro. No, pero a mí esta cuestión de trabajar o sea, la parte, sí, de la psique, del espíritu, o sea, del ser, para que se puedan tomar decisiones, para estar lúcido, para entender los retos, para no deprimirse, o sea, para estar, ¿Cuáles son tus herramientas para estar? pues, o sea, principalmente, bueno, o sea, sí me gustan esos espacios de meditación, o sea, sí, de trabajo espiritual, de trabajo de meditación, ¿no? También me gustan mucho espacios donde puedo aprender nuevos mecanismos de comunicación, ¿no? De intercomunicación. Y soy muy gran apasionado de leer ensayo, o sea, como ensayos contemporáneos que tienen que ver con semiótica, sí, con la mirada, con cuestiones. Ahorita estoy leyendo un libro clavadísimo de materialidad queer en cine experimental, Ujú. que es de qué manera, o sea, de qué manera ciertos aspectos cinematográficos del cine experimental, sobre todo la posguerra, y bueno, y desde los 70s y 80s, ¿no? Con Warhol y con Kenneth Anger, y no sé de qué manera el grano, la arena, o sea, todos los elementos que formaban parte de lo que se llamaba en ese momento experimental, están vinculados con tu propia existencia como persona queer que utiliza elementos siempre digo, alternos, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. ¿cómo hace esa conexión entre el cine experimental y la sexualidad ¿no? O sea, pues, y es literal pura clavadez de Suena que tiene mucho sentido. filosófica y ¿no? del lenguaje cinematográfico, así. Entonces, Mm. como que meterme luego a leer esos libros, a mí me relaja mucho,
como que sí me haces entrar en un estado de conciencia distinto y empiezo a verte a ti, empiezo a ver los espacios, todo como de una manera distinta. Es como Ujú. estar drogado sin estar drogado, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces como que esas dos partes, y la parte espiritual, la parte del ejercicio, la parte todo, me parece fundamental, si no, uno pierde la cabeza muy fácilmente, ¿no? Nada más con meterte 5 minutos al TikTok. Ya, hay que sumarse puntos, ¿no? Sobre todo viendo la mierda que está en el mundo, o sea, lo que Sí, está sí, pasando en realidad, o sea, hay un momento que se vuelve pues hay un momento, ¿no? Muy fuerte de ver de verdad el desmadre que hay. sí. O sea, es muy, muy, muy intenso. No podemos ser ajenos al desmadre, pero tampoco podemos dejar que nos atropelle, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, siempre la tengo muy grabada, que es, un artista tiene que soportar todo el dolor del mundo porque su mayor deber es convertirlo en belleza. Ya. Y esa frase yo se la vi en pandemia ahí en un simposio a una cineasta oriental que la verdad ni me acuerdo. O sea, un artista, ni siquiera cineasta, como sea cine experimental. Pero se me quedó muy grabada esa frase. Muy, muy grabada y como que siempre la tengo muy en la mente. O sea, es como este equilibrio entre seguir estando presente de todo lo que sucede, pero cómo asumir una responsabilidad de absorción de eso y convertirlo en otra cosa. Y pues ese es mi campo de batalla. No puedo yo, o sea, ¿qué más quisiera yo acceder a, ¿no? Al trabajo directo, no sé, con lo que sucede, con los migrantes, con la muerte de personas trans, con, o sea, con muchas cosas, ¿no? Con la guerra, con, obviamente, es como tu campo de batalla, pues, se vuelve importante aquí, o sea, en estos espacios, en esta plática, en una película que haces, por lo menos siento que eso, pues, es tu acción, es tu accionar. Y colaborar en la mayor medida, pues, en lo social y en lo político, pues, desde donde puedas. Pero son tiempos muy complicados, ¿no? De lograr ese equilibrio, la verdad. Sí, 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 sí. Son épocas complicadas, pero pues ahí está, ¿no? O sea, creo que tú lo dices desde la conciencia, desde la experiencia, que pues hay que procurar ser catalizadores para un cambio positivo, ¿no? Para una Mm, apertura de la conciencia y de la libertad, sí, ¿no? pues sí, esperemos no morir en el intento. Ah, Y si no, pues moriremos en el si no, pues intento. ni pex. Morir vamos a morir de todas Sale, formas, sí, ¿no? Hay sí, que intentar algo chingón mientras estamos acá, ¿no? exacto. Algo que pues que valga la pena para nosotros, para cada quien Sí, sabrá, sí, ¿no? sí. Cada quien sabrá su compromiso Sí, pero con seguro su que sí. contexto, con su época. Ujú. Acá nos tocó y que pues somos privilegiados también de pues poder pues intentar catalizar, ¿no? Quizás sí, todo el dolor que hay en el mundo, el sufrimiento, por medio del drama y de la representación, pues sí, Sí, es una batalla que es fuerte también, ¿no? La batalla de las ideas. y tener conciencia de ese privilegio, ¿no? Porque sí, pues sí, esta vida no es justa, por lo menos no desde el plano material. Mm. Entonces, ¿no? Como que darte cuenta que sí tienes posibilidad de una plataforma, de unas ciertas herramientas, ¿no? De la posibilidad de invertir tu tiempo en lo creativo. Sí es un privilegio que está bueno estar consciente porque es complicado que en general se tenga. Y pues Claro, por eso es que no claro, puedes ser tan irresponsable de hacer cualquier cosa, ¿no? ¿No? claro, claro, claro. Y bueno fuera, como decíamos hace rato, que con cada iPhone se hiciera una película, ¿no? Porque eso querría decir que muchísimas personas están ejerciendo la creatividad en sus vidas. Y eso obviamente hablaría de una sociedad pues distinta, ¿no? Porque debería ser en un mundo ideal, debería ser pues un derecho, ¿no? Que pudiéramos Ujú, todos ejercer nuestra creatividad y crear algo nuevo, como dices. Que no ujú, fuera un privilegio, sino que fuera moneda común. ¿Te ujú, imaginas qué ujú, maravilla, no? ujú, Quizá en algún mundo ideal, en un multiverso, ¿no? ujú, Por ujú, lo pronto pues es un privilegio y hay que intentar como tú nos lo has demostrado, pues hay que intentar ejercer ese derecho pues con responsabilidad, ¿no? Con pasión, hacer ujú. lo que realmente creemos que es importante, porque por algo nuestra intuición nos está diciendo algo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues muchas gracias por la invitación No, hombre, pues al contrario, a muchísimas debatir. gracias a ti. Así Sí, es. hablar de estas ideas, ¿no? Que muchas veces están en el aire y es bonito ponerles pues Ujú, palabras, ujú, ujú. ¿no? Intentar entender qué está en nuestra propia mente, ¿no? Luego ni en nuestra propia mente entendemos. No, y todos estos espacios, la verdad es que a mí, o sea, sí me gustan justo por eso. Porque inclusive después de que verbalizas también te llevas tu propio acto de reflexión Total.
Y hay veces en que dices, ah, bueno, eso sí lo confirmo, o hay veces en que dices, güey, eso no lo vuelvo a decir. Así Claro, ¿por qué dije tal cosa, no? así de, creo que eso tengo que analizarlo 2 veces, ¿no? Pero Entonces, está como que a mí sí me padrísimo, gusta mucho eso. está padre aprender de uno mismo, ¿no? Ajá. A partir de cuando uno la caga o no, cuando uno dice algo muy Sí, chido y dices, sí, oye, sí, sí es sí. cierto, eso hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Sí, cotejar, sí, las propias Y ideas. siento que esto pues ha sido súper rico pues para mí en primer lugar, para Sí, Liz, sí. y pues para todos los que lo vean definitivamente también, ¿no? Porque pues tú eres una fuente de inspiración y en tus nuevas búsquedas seguramente pues vas a seguir inspirando mucho más, ¿no? Entonces Pues, pues muchas agradecerte gracias. por supuesto tu presencia aquí, tu generosidad de compartirte y pues también agradecerte tu obra, toda tu larga trayectoria que ya tienes hasta el momento y que pues todo lo que sigas haciendo seguiremos siempre interesados en saber qué caminos estás transitando, qué mensajes nos estás proponiendo desde esta conciencia tan chida que tienes y pues nada, Bueno, pues gracias. muchas gracias. Y hacer nuestra película, vamos a hacer una película. Así Después es. platicamos así. Queden al pendiente. Quiero pendiente, exacto. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.